amada iglesia, que tengas un maravilloso aniversario. Qué bueno es cumplir 12 años. Te bendecimos, Puerto San Martín, te bendecimos Redentor, y al apóstol Daniel mandamos los saludos a través de este medio, a toda su familia, a toda la red de pastores que componen tan hermoso ministerio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, verso 4. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué maravilloso es cuando Dios habla. Qué maravilloso es cuando Dios mira. ¿A quién le estaba hablando Dios? A un hombre llamado Abraham. A él estaba dirigido la voz de Dios. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham fue un modelo para todos nosotros, un modelo de fe, algo que Dios estableció sobre la tierra, diciendo a través de este hombre: esto es lo que yo deseo que tengan mis hijos. Para eso el Señor pone un modelo. ¿Y qué era lo que Dios le estaba diciendo? Que Dios en su heredad iba a ver y iba a ser, no solamente ver, sino ser sobremanera grande. Y Abraham le contesta a la palabra de Dios y le dice: Señor, ¿en qué he de conocer esto, siendo que yo ando sin hijos? Y una persona extraña de mi casa, alguien llamado Eliezer, ¿va a ser el que va a heredar mi casa? ¿Un esclavo va a ser el que va a heredar mi casa? Y Dios le dijo: no va a ser un esclavo, sino un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. 115 años tenía Abraham cuando Dios le suelta la palabra. Y dice la Biblia: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Cuando Dios pone una herencia en un lugar, como una iglesia, es para establecer rango, y es para establecer gobierno, y es para establecer administración. Ustedes no están en ese lugar porque había que poner un lugar y porque había que hacer esto o aquello. No. Dios los puso allí. Dios los puso en Puerto San Martín. Y Dios va a transformar completamente ese lugar. Sabemos y entendemos que ese lugar es el mejor lugar para ustedes, porque Dios lo escogió. Porque habiendo tantos lugares, tiempos y momentos sobre la tierra, Dios escogió este tiempo y este momento y este lugar, Puerto San Martín, para que la gloria de Dios descienda. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios propone un sueño de esta manera, es porque Dios quiere establecer rango, y Dios quiere establecer gobierno, y Dios quiere establecer cambios. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creer trae la justicia de Dios. Tener fe provoca la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Decir: Señor, yo te creo, pese a todo lo que estoy viendo, eso provoca que la gloria de Dios descienda. Este es el tiempo de provocar al Señor. Este es el tiempo de moverse hacia el lado de Dios. Este es el tiempo de ministrar el nombre de Dios sobre la tierra. Y Dios hizo un pacto. Le dijo a Abraham: tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme una oveja, pártelas por la mitad. Y dice la palabra de Dios que al tiempo, como a la tarde, cuando ya se estaba oscureciendo, vino una nube muy oscura y las aves de rapiña, dice que venían sobre el holocausto que estaba presentando como pacto Abraham con Dios y querían arrebatárselo. Esas son las palabras contrarias, esos son los cuestionamientos,
Esos son los fragores de la batalla que producen erosión. Esos son los cansancios de decir, bueno, ponemos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y a veces de acuerdo al trabajo no tenemos resultado. Y yo le digo a Puerto San Martín, este es el tiempo del resultado. Este es el tiempo donde vas a ver lo que jamás viste en tu ciudad. Este es el tiempo de ver lo que jamás viste en tu gente, alabado sea el nombre del Señor. La palabra va a correr como ríos y el mensaje va a ser tan agudo, tan penetrante y tan profundo que las personas que vengan por primera vez a la casa del Señor van a quedar completamente comprometidos y convertidos, alabado sea el nombre del Señor. Yo pongo sobre tu vida, Edwin, y sobre tu esposa, y sobre todo el rango del ministerio en Puerto San Martín, la adaptabilidad y la practicidad, alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de comenzar a mirar por el futuro y dejar de llorar por los pasados, alabado sea el nombre de Jesús. No importa cuánto hayan trabajado, yo les digo que en este tiempo vienen las regalías del sudor. Yo les digo que en este tiempo vienen las regalías de las lágrimas. Yo les digo que en este tiempo vienen las regalías de todo el esfuerzo, de toda la inversión que hicieron sobre ustedes allí en ese lugar, porque no fue poca la inversión. Lo que vemos de parte del Señor, que todo lo que se ha sembrado en este tiempo se va a cosechar. Y aún le digo más a Puerto San Martín, todo lo que no sembraron lo van a cosechar en este tiempo, porque van a cosechar lo que no sembraron. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra que Él nos dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Y a partir de este momento yo doblo toda rodilla de droga, yo doblo toda rodilla de alcoholismo, yo doblo toda rodilla de violencia, yo doblo toda rodilla de pobreza, de escasez, de violencia, injusticia social en el nombre de Jesús. Yo digo en palabra del Señor que van a ser raídas todas las autoridades de ese pueblo, porque ninguno sirve. Yo me vuelvo contra el Consejo Deliberante, contra la municipalidad, y ponemos, Señor, tu gracia sobre esa autoridad en el nombre de Jesús y traemos la transformación, traemos la unción y traemos la gloria a esta ciudad. Dice la palabra de Dios que las aves de rapiña venían y querían robarle el holocausto a Abraham, y Abraham con su fuerza ahuyentaba a las aves, pero de repente dice la palabra de Dios que vino palabra de Dios, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice la palabra de Dios que una gran oscuridad cayó. Es como la oscuridad que está cayendo sobre Argentina, que todo el mundo muere, que todo el mundo se enferma, que llegan a los hospitales y no salen más, que llegan a las clínicas y no salen más. Yo te digo en palabra del Señor Redentor, nada te va a poder tocar. El espíritu de muerte no puede penetrar en tu ministerio. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Quiere decir que el cuarto caballo amarillo, de acuerdo a Génesis capítulo 6, que viene cabalgando la muerte y el Hades que la sigue, no tiene autoridad sobre nosotros y no tiene autoridad sobre ti, iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le dijo a Abraham, mira, el hijo que todavía no nació va a sacar una generación grande y poderosa. Por eso Dios le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice la palabra de Dios que Dios se refirió a la herencia de los lomos, no a la herencia del corazón, de los lomos, al pueblo de Israel. Dios le dijo, ten por cierto que esta generación va a ser esclava por 400 años en un pueblo fuerte. Dice Génesis 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia se caen los 7 brujos de Puerto San Martín, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se caen todos los cultos umbandas de ese pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y se cae el reinado de la masonería en Puerto San Martín en el nombre de Jesús. Entonces dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, yo le creo a la palabra. Yo no le creo a situación alguna. Yo no le creo a ambiente alguno. Yo no le creo a personas que vienen, hablan y prometen y no cumplen. No les creo. Yo le creo a la palabra, porque la palabra salió de la boca de Dios. Es tiempo, iglesia, de que nosotros nos paremos en la palabra.
que nosotros vivamos en la palabra y que nosotros nos comportemos de acuerdo a la palabra. Es tiempo de enderezar a tu hogar, varón. Es tiempo de enderezar tu hogar, mujer. Es tiempo de que tus hijos vengan a la casa del Señor. Por eso yo reprendo la muerte, reprendo los vicios, reprendo la rebeldía de toda tu generación y los traigo a los pies de Jesucristo. Los ato con las cuerdas del amor a la cruz del Calvario en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Entonces, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese lo que le dice Dios: a tu descendencia daré esta tierra. No solamente Dios, de acuerdo al pacto, le dio una herencia a Abraham, no de un esclavo, sino de un hijo, sino que le dio un lugar para vivir. Porque la bendición de Dios, quiero decirte, Puerto San Martín, siempre es completa. La bendición de Dios siempre llega a tiempo. Y si Dios te dijo que ibas a tener, vas a tener en el nombre de Jesús, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra del Ceneo, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. ¿Qué le dijo Dios? Que Dios iba a trasladar a la generación de Abraham de esa tierra que iba a ser esclavo por 400 años y lo iba a meter en una tierra prometida, la tierra con la cual él había soñado para la descendencia de Abraham. 4 siglos pasaron. 4 siglos pasaron. De repente entra un hombre llamado José, a los 17 años, a Egipto, esclavo. ¿Cómo? Vendido por sus propios hermanos. ¿Y cómo está Argentina hoy? ¿Saben por qué Argentina está así? Porque los propios argentinos la vendieron como si fuera una prostituta. Es tiempo de cambios, Argentina. Es tiempo que veas que el Señor quiere tu arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que José pagó el precio por toda una nación. Sus propios hermanos lo vendieron y entró desnudo y encadenado a Egipto. Y en 37 años, ese desnudo y encadenado era el segundo al mando del imperio más fuerte en esa época. Y fue gracias a José que Jacob puede sobrevivir y un linaje se mantiene y una cultura se mantiene sobre toda la tierra. Por eso estás tú vivo, por eso estás tú viva. ¿Cuántas cosas pasaron en tu vida? ¿Cuántos desiertos hubo? ¿Cuántas veces Satanás quiso extirparte de la tierra? ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabía que tú te ibas a levantar desde el polvo de la tierra. Satanás sabía que tú ibas a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y también Satanás sabía que tú, a través de la verdad del Evangelio, le ibas a quitar toda tu generación de su boca. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Principados y potestades no tienen autoridad sobre tu vida. Iniquidades de herencia, cual sea la perversidad que hayas heredado, no tiene autoridad sobre tu vida y la saco de tus lomos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Iniquidades de depresión, iniquidades de tristeza, iniquidades de suicidio, iniquidades de alcoholismo, iniquidades de pobreza, iniquidades de destrucción, iniquidades de devastación. Te desato, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te baño con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, te lo vuelvo a repetir. La muerte no tiene autoridad sobre tu vida en el nombre de Jesús. 4 siglos pasaron. Desde el día que entró Jacob, 70 personas, 4 siglos pasaron, 70 personas entraron con Jacob, más José, los puso en las tierras de José. José cometió un error, hacer un pacto con el hombre.
Los pactos de hombres siempre se olvidan. Los pactos con Dios jamás pasan. Dice la palabra de Dios que a los 4 siglos de esta palabra que Dios le dio a Abraham, dice la Biblia que eran más de 2,5 millones de personas. Y nace un hombre, un libertador, llamado Moisés. Moisés tuvo que pagar un precio. El rechazo del vientre de su madre, porque la madre de Moisés y el padre tenían un edicto del faraón, que si nacía niño varón tenía que ser ejecutado. Satanás no sabía quién era. Por eso Faraón ordenó las parteras Cifra y Fúa. Una sola vez figuran el nombre de estas mujeres, Cifra y Fúa, una sola vez. Sin embargo, ellos que caminaron hace 4,000 años, nosotros la estamos nombrando. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto marca la diferencia. Hoy Dios está buscando gentes responsables. Cuando digo responsables, no es que Dios busca un culpable, no es como el ser humano. El corazón de Dios es diferente, el amor de Dios es completamente diferente. Cuando Dios busca un responsable es que está buscando madurez. Y lo que Dios está buscando en este tiempo de su iglesia es madurez. No hacer cosas innecesarias para estos tiempos. Nosotros no podemos malgastar un solo segundo. Nosotros hoy estamos en la última proclamación sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden. Por tanto, id. Dice la palabra de Dios que Dios toma esta herramienta. ¿Cuál? Llamada Moisés. La madre a los 3 meses ya no lo podía tener porque él lloraba y se podían enterar. Y se venían a verlo y lo veían varón. Iba a ser ejecutado. Lo pone arriba de un arca. La hija del faraón lo toma y se lo lleva a su casa, a casa de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que este libertador, que esta puerta de libertad que Dios iba a utilizar, este instrumento, no se criara con el pueblo judío dentro de Egipto? Porque el pueblo judío, después de 4 siglos, tenía una mentalidad sometida. Tenía una mentalidad socavada, no tenían ánimo ni tenían concepto de libertad, no tenían nobleza ni tenían fidelidad unos con otros, porque dice la palabra que los judíos se traicionaban unos con otros. Dice la palabra de Dios que Moisés se crió en casa de Faraón. Se calcula que Moisés tenía 4 profesiones y una de ellas era la arquitectura. Dice la palabra de Dios que ya crecido Moisés salió a su pueblo, porque él teniéndolo todo, él miraba al pueblo esclavo y tenía una inclinación hacia ellos. Moisés no sabía, pero Dios sí sabía. Le puso todos los conceptos de la libertad y de cómo se administra la libertad y cómo se vive en libertad y qué se hace con la prosperidad. Porque el problema no es que la prosperidad venga, el problema es qué hacemos con la prosperidad. Y si no, fíjese lo que hace Argentina. Argentina le da a 350 millones de personas de comer y nosotros tenemos de 2 argentinos 1 pobre. A nosotros, ¿a quién nos llevó a ese estado? Nos llevó a ese estado los brujos sociales, los políticos de hoy. Esos son los que tienen una mentalidad de esclavo y que esclavizan a toda una nación. Dice la palabra de Dios que Moisés sale al encuentro y de repente él iba caminando por un sendero y vio un egipcio que golpeaba a 2 hebreos. Moisés se le va encima y mata al egipcio. Carga correcta, carácter equivocado. No hay cosa más peligrosa que un don sin carácter. Por eso Dios tiene que formar el carácter en este tiempo. Dios lo que está haciendo en estos 15 meses es un curso intensivo de formación de carácter. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios nos está haciendo madurar de repente y de golpe. De esta forma como se mueve la gloria de Dios, de repente y de golpe. Dice la palabra de Dios, porque sí la gloria de Dios golpea cuando llega a la tierra. Y si no, fíjese el aposento alto. A Jesús le preguntaron, ¿quién eres? Y Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y la gente dijo, a Jesús de Nazaret, yo soy. Y todos cayeron en tierra. La gloria se manifiesta por golpe. Dice la palabra de Dios que Moisés mata al egipcio y lo entierra en la arena. Y dice que el faraón se entera. ¿Cómo se entera? ¿Por qué se entera? ¿De qué manera se entera? ¿Quién le cuenta? ¿Vio un egipcio eso? No, nadie. Ahí no había nadie. Estaba Moisés, el egipcio y 2 hebreos.
¿Quién le cuentan a Faraón que Moisés mata a un egipcio y los 2 hebreos que él estaba defendiendo su vida? ¿Quién entrega hoy las naciones al sistema del anticristo? ¿Quién va a entregar a la humanidad entera a la marca de la bestia? El mismo ser humano. Dice la palabra de Dios que Moisés huye al desierto. Dios lo bendice en el desierto, porque el que tiene a Dios siempre es bendecido, no importa dónde esté. Puede ser que tú al desierto entres de rodillas, pero te puedo asegurar que de ese desierto vas a salir en libertad, con dignidad y integridad, caminando dando la gloria de Dios, porque no hay desierto que dure 1000 años. Yo digo esto, que tu desierto se terminó, que tu guerra espiritual se terminó, que tu esfuerzo sobrenatural se terminó. Ahora viene la gracia y la gloria sobrenatural sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios esperó 40 años a ese Moisés para que madurara su carácter. Y de repente Dios asentado encima de una planta, en una zarza. Dice que de allí escuchó Moisés. Y en Reina Valera 1960 el nombre de Moisés está en signos de admiración. Moisés. La carga de Dios, el dolor de Dios por el pecado de la tierra. Así está el corazón de Dios en este momento. Cristo está parado en el trono esperando la orden del Padre para venir a buscarnos. Y se va a ver una parusia. Y escuché una voz de mando, una voz de arcángel, una voz de trompeta de Dios. Y al instante vamos a estar todos en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor y volveremos a casa. Volveremos a casa. Puede ser que acá la tierra te considere un despojo. Puede ser acá que la tierra te considere una peste. Puede ser acá que la tierra te considere un animal. Sí, los líderes sociales te consideran un animal. Por eso están vacunando y dicen la protección de rebaño. Tú para ellos eres un rebaño, tú para ellos eres como una vaca, como una oveja, pero para Dios no. Para Dios tú eres una persona comprada y redimida por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y hay algo que te quiero decir en esta mañana, y hay algo que te quiero establecer, Puerto San Martín, en esta mañana. No hay nada que te pueda tocar. Puede ser que haya guerra espiritual sobre tu vida, puede ser que haya guerra espiritual sobre tu ropa, puede ser que haya guerra espiritual sobre tu economía, sobre tu alacena, sobre tu auto, puede ser que haya guerra espiritual por todos lados. Pero hay una cosa que no puede tocar Satanás, que es tu nombre escrito en el libro de la vida, escrita con la sangre del Cordero, porque es la sangre del Cordero el que escribió tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hay bestia, no hay espíritu inmundo, y no hay hombre alguno que pueda tocar ese nombre, porque fue escrito con la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de que te veas, Puerto San Martín, no como un pueblo del interior, sino como una persona, como un hombre, como una mujer parada delante de Dios que adora su nombre. Es el tiempo que dejas, es el tiempo de dejar esa mentalidad de pueblerina, de decir, bueno, las cosas que vemos son las mejores de afuera. No, tú estás en el mejor tiempo para ver las mejores cosas por dentro. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dios le va a construir lo que tiene que construir ahí. Ustedes ya no tienen que ni a llorar, ni a orar, ni llorar más por lo que viene, porque por lo que viene es mucho más de lo que tienes. Alabado sea el nombre de Jesús, porque te digo esto en palabra del Señor, Puerto San Martín: ayuda viene todos los días, ayuda viene todos los días, ayuda viene todos los días. Dice la palabra de Dios que Moisés huyó al desierto, herido, lastimado, traicionado por su propio pueblo. Así está Argentina hoy. Mire, dice la palabra de Dios que Dios le dijo: he descendido para librarlos. De mano de los egipcios. Dios le dice a Moisés la misma palabra que Dios le dijo a Abraham. Porque no importa el tiempo que corra, la palabra de Dios es inmutable. Y tú naciste para vivir en bendición y para caminar en bendición. Te bendeciré todos los días de tu vida, porque por un camino salieron contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dice la palabra de Dios: he descendido para librarnos de mano de los egipcios,
para librarlo de mano de estos gobernadores de la tierra que ya tienen el espíritu de rana metido dentro. Dice la palabra de Dios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferbeseo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Por qué Faraón atacó al pueblo de Israel? Porque toda la economía egipcia dependía de ellos. ¿Cuántos egipcios había en la época de Moisés? 1.200.000 a 1.350.000. ¿Cuántos judíos había? Más de 2,5 millones. Si bien la Biblia registra que 620.000 hombres salieron de la mano de Moisés al desierto, pero sin contar mujeres y niños. Quiere decir que la población del pueblo de Israel superaba los 2,5 millones. Y Dios lo sustentó con su mano. Dice la palabra de Dios que vinieron las plagas. Y en la última plaga fueron los que los brujos no pudieron copiar. Quiere decir que en este último tiempo la iglesia se levanta con una señal que ni ningún brujo, por más grande que sea sobre la tierra, ni Satanás mismo desde el trono, ni la tecnología del hombre va a poder igualar las señales de los hijos de Dios sobre la tierra. Recíbelo, Redentor, recíbelo, Santa Fe, recíbelo, República Argentina, en el nombre de Jesús. Viene una señal de parte de Dios a morar sobre toda la iglesia, cual nunca se vio sobre ella. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a Faraón: me voy a ir con mi pueblo a adorar. Bien, le dijo el Faraón, llévate a tus hijos, llévate a tus ancianos, pero el ganado quedará conmigo. ¿Y qué le dice Moisés? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, dice Éxodo capítulo 10 verso 24, y di: servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados, dijo Moisés, nuestros ganados. Porque con Satanás no se negocia, con Satanás no se habla, a Satanás se le ordena en el nombre de Jesús. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Yo le digo a Satanás en Puerto San Martín: tú nos darás los ladrillos para construir, tú nos darás el cemento para construir, tú nos darás las chapas para construir, tú nos darás toda la tecnología que necesitamos adentro de ese salón, tú nos darás todo y no te vamos a dejar nada, porque Moisés dijo esto. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados, dice Moisés, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. ¿Qué le dijo Moisés? Todo se irá conmigo, nada será esclavo tuyo. Yo te libero de toda deuda, Puerto San Martín, Iglesia de Jesucristo. Los libero de todo pacto de hombre, los libero de toda escasez, los libero de todo patrón avaro y mezquino en el nombre de Jesús. Y digo que tú serás el dueño de tu empresa. Dice la palabra de Dios: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque ellos debemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y sabemos que hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué le dijo Moisés? Yo no te voy a dejar nada. ¿Qué notifica Dios hoy a la tierra? No voy a dejar ni uno de mis hijos acá. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 verso 1: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Y habló Jehová, y habló el Creador, y habló nuestro Señor a Moisés y a Aarón. ¿Por qué no dijo: y habló Jehová a Israel? Porque Dios tiene un referente sobre la tierra. Y tú, pastor de Redentor, eres el referente de esa ciudad. Y tú, apóstol, eres el referente de San Lorenzo. Y eres el referente de toda tu gente. Nada pasa
si tú no lo dejas pasar. Y todo pasa si tú lo dejas pasar. Dice la palabra de Dios que habló Dios, nuestro Señor, a Moisés y Aarón, y les dijo: préstenme mucha atención a lo que voy a decir. Este mes será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Dios le dijo a su referente: a partir de hoy, tú no te vas a mover ni con el reloj egipcio, ni con el calendario egipcio, ni con la atmósfera egipcia. A partir de hoy, tú te vas a mover en mi tiempo, te vas a mover a mi manera y te vas a mover en mi ambiente, que es mi gloria. Recíbelo, Redentor. Recíbelo, Redentor. Recíbelo, 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 recíbelo. Se sana, esposa del Cordero. Se sana de esos cánceres, esposa del Cordero. Se sana de todo síntoma de COVID en el nombre de Jesús. Se sana de este azote en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y digo por palabra del Señor que el hongo negro no tocará a mi pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo: tómese cada uno un cordero por familia. El cordero será sin defecto. No me vengas con cosas raras. No me vengas con lo que te sobra, si yo te estoy dando todo. No me vengas con un cordero que tú no quieres para sacrificar. Por eso Dios no aceptó a Caín y tomó a Abel. Porque a veces nosotros, para recibir la bendición, la recibimos a pleno corazón, pero para dar a bendición, nosotros lo hacemos con el 10% de nuestro corazón. Y Dios va mucho más allá. Porque el diezmo es un cumplimiento, pero la ofrenda es un ensanchamiento. Dice la palabra de Dios: y hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, llame a su vecino, y entre ambos se comerá. ¿Y qué le dice Dios? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrán sobre los 2 postes en el dintel de la casa en la que le han de comer. ¿Qué le dijo Dios con la sangre del cordero? ¿Qué le dijo Dios con la sangre de su hijo? Ustedes van a poner la sangre sobre los 2 postes y el dintel de la puerta, pero no la van a poner en el suelo. Si Moisés hubiera tirado sangre en el suelo, nosotros no hubiéramos entrado al reino. ¿Qué significa esa sangre en esa puerta? Es la puerta a la toma de la bendición sobrenatural de Dios, que es el acceso que nos da el Hijo de Dios por la cruz del Calvario. No hay nada que emprendas que no vayas a terminar. No hay nada que le pidas a mi Padre en mi nombre que Él no te lo dará. Dice la palabra de Dios que Moisés sale del pueblo de Egipto. Y no sale así nomás, sino que le rogaron que se fueran. Para que pueda venir el anticristo corporizado, la iglesia se tiene que ir de la tierra, porque no hay lugar para ambos sobre ella. El sistema sí, pero no el corporizado. Y la Biblia dice claramente que Él se va a corporizar y se va a sentar en el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué representaba el pueblo de Israel en su salida? A la esposa del Cordero saliendo de la tierra. Dice que los egipcios le dieron joyas,
le dieron ropas, le dieron telas. En un día, en una hora, en un instante, Dios le dio los 400 años de trabajo, de sudor y de lágrima. Esta generación va a cosechar lo que jamás sembró, que fueron otras generaciones que sembraron en esta generación. Nosotros cosecharemos a mano izquierda y a mano derecha. Y te digo esto en palabra del Señor: ni un grano de trigo, ni un solo corazón caerá de nuestras alforjas. Nada dejaremos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra de Dios que llegaron a la tierra prometida después de 90 días. Dice Números capítulo 13, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno por príncipe entre ellos. ¿Qué dijo Dios? 12 tribus tienes acá en este pueblo. Toma a uno como príncipe y que vayan a la tierra prometida para ver qué es lo que yo les voy a dar. Entre ellos estaban los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Y los envió pues a Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si es poco numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en ella hay árboles o no, esforzaos y tomad el fruto de la tierra. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? ¿Qué le dijo Moisés a los príncipes? Vayan ustedes 12 y miren por nosotros. Miren por todos nosotros, por los 2,5 millones. Fíjense cómo es el cielo de esa tierra. Fíjense los frutos de esa tierra. Fíjense los granos de esa tierra. Los árboles, los diques, las ciudades. Fíjense todo cómo es. ¿Qué le dijo Dios? Vayan y hagan un marketing de todo lo que van a tener que administrar. Dios no le dijo vayan y murmuren. No le dijo vayan y cuestionen. La murmuración y el cuestionamiento en este tiempo es una lepra que enllaga la fe. Deshazte de los murmuradores, deshazte de los cuestionadores. Hasta ahora has venido pastoralmente queriendo dar un paso y siempre, bueno, no tenemos, mira que esto, que el otro. No, da el paso que Dios te apoya. Dice la palabra de Dios que estaba Noé construyendo un arca y Dios le dio todo el diseño. Le dijo cómo tenía que hacerlo, le dijo la madera con la cual tenía que hacerlo, le dijo con madera de gofer, le dio la longitud, 155 metros de largo, le dio la anchura, 27 metros de ancho, le dio su altura, 12 metros, 3 pisos, le dijo cómo hacer la ventana que se abre de adentro y cómo hacer una puerta que se abre y se cierra de afuera. Pero no le dijo a Moisés, haz un timón y hazle un ancla. Las arcas no llevan anclas. Y yo lo que te digo, que las anclas son los que han sujetado a la iglesia en este último siglo. Anclas de pseudos prosperidades, anclas de pseudos emociones de exitismo que no nos llevaron absolutamente para nada. Es el tiempo de cortar las anclas, es el tiempo de llevar las anclas al fondo del mar y permitir que la arca de Dios pueda navegar, porque para eso fue diseñada. La esposa del Cordero no fue diseñada para un templito, la esposa del Cordero fue diseñada para caminar por encima de todas las naciones. Esposa del Cordero, es el tiempo de caminar libremente por todas las naciones. Suelta tus anclas, suelta tus amarres. No te quedes en los muelles de los puertos, porque viene el tsunami y siempre los barcos que quedan amarrados son los que el tsunami destruye. Deja que el arca pueda navegar abiertamente y libremente, llevada por la mano de Dios. Por eso Dios no le dijo a Moisés, hazte un timón para que puedas llevarla donde tú quieres. No, yo te voy a llevar el arca donde yo quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Estate tranquilo y estate por seguro que Dios está en el gobierno en este tiempo. Dios está timonando
llevando la esposa del Cordero. Dios la está llevando al mejor puerto, al reino de los cielos, con alguien sentado en el trono, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Hacia allí vamos, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que los espías estuvieron 40 días mirando las ciudades que ellos no habían construido, 40 días mirando los diques que ellos no habían construido, 40 días mirando campos vastos hasta el horizonte. Y dice la palabra de Dios que fue tan grande el racimo con el cual venían, que dos tuvieron que traer un racimo. Lo dice la palabra en el verso 23. Y llegaron hasta el arroyo del Escol, y allí cortaron un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Fíjese el peso de ese racimo y el tamaño de ese racimo, que dos tenían que venir trayéndolo con un palo. Y nos vienen a decir Argentina que nosotros somos pobres, cuando nosotros en Mendoza están tirando las cosechas para poder guardar el precio en Mercado Central. ¿Qué somos pobres? Somos administrados por ratas, por ladrones y por piratas. Eso es lo que está pasando acá. No desato a la esposa del Cordero de ese raterío. Te desato de todo el latrocinio y de la injusticia social en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios que dos venían trayendo un racimo de uva en un palo y lo presentaron delante de Moisés. Y llamó a aquel lugar el Valle de Escol, que se llama Valle del Racimo. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Cades. Dieron la información a ellos, y toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Cuidado, pastores, cuando alguien utiliza este idioma, porque ustedes, ese ministro jamás pertenece a tu ministerio, ni perteneció en su corazón al lugar que tú defiendes para Dios. Porque dice ustedes. De los 12, 10 tuvieron una percepción de la tierra prometida. Y 2 de una percepción completamente diferente. Y anduvieron, vuelvo a leerte, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación le mostraron el fruto de la tierra. ¿Ustedes sabían que en los mares de acá del sur, en una marea, un barco factoría lo llena en 18 días, cuando en cualquier mar del mundo tardan más de 50 días? ¿O los chinos son tontos, que hicieron casi una ciudad flotante entre Malvinas y Tierra del Fuego? De satélite se ven los barcos a la noche pescando, iluminando el mar. Tiene el tamaño de Nueva York. Si Dios dice riqueza, es riqueza. Ellos trajeron uvas que jamás el pueblo de Israel habían visto en Egipto. Trajeron los frutos de la tierra que jamás habían visto en la tierra de Egipto. Pero ¿cómo miraron 10 personas desde el ángulo de la esclavitud? Desde el ángulo de la no noción de libertad. Ellos se habían pasado 400 años pidiéndole permiso al egipcio para reproducirse. 400 años que el Egipto le tomaba a los hijos y se los vendía a otros pueblos como esclavos. 400 años se pasaron pidiendo permiso para levantar una casa o para ir al baño. Eso es no tener noción de libertad. Se llama esclavitud. Pero la peor esclavitud que puede haber es la esclavitud de conciencia. Por eso el elefante, siendo grande, se somete a su amo, porque desde pequeño le pone una cadena hasta que la cadena se le entierra hasta el hueso y le duele. Por eso el elefante no trata de buscar la libertad, salvo por instinto.
Ya los elefantes de Asia están emigrando hacia el lado de Nepal. ¿Por qué están huyendo? Está pasando lo mismo de Tailandia. Fíjese en los tiempos que vivimos. Dice la palabra de Dios que los 10 dijeron: nosotros llegamos a la tierra a cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Fíjense la información despectiva y el comentario de derrota que ellos tuvieron. Tenían lo que Dios había prometido en las manos y no lo consideraban como propio, porque eso es lo que hace un esclavo. Y esa es la mentalidad estatal que tiene la República Argentina. Por eso todo el mundo quiere trabajar en el Estado y dijimos desde hace 20 años que si no cambiábamos la forma y el sistema social que tiene la República Argentina, en 20 años íbamos a ser 45 millones de políticos. ¿Y quién no quiere ser político hoy? Porque si estás con políticos, si te acostás con políticos y si sos prostituta o prostituto de políticos, seguro que a los 20 años tenés una vacuna ya puesta en el brazo. Mira, dice la palabra de Dios, también vimos allí a los hijos de Anac, porque el pueblo que la habita es más fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y los hijos de Anac, Amalec habita el Neguet, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habita el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué dijeron ellos? Esa es tierra de gigantes. Por supuesto que había gigantes. Si Dios estaba apurado, tenía un pueblo que estaba saliendo de Egipto y tenía 4 siglos para preparar la tierra prometida. ¿Quién iba a mover las piedras de 1, 2 y 3 toneladas que estaban en el campo? Los gigantes. ¿Quién iba a construir las ciudades tan rápidas como una fuerza sobrenatural que tenía un gigante? Los gigantes. ¿Qué no habían visto estas 10 personas que tenían una mentalidad de esclavitud? Porque ¿saben cuál es el problema de la mentalidad de esclavitud? Que un esclavo siendo libre no cambia su paradigma, no cambia el lente con la cual tiene que ver la verdad de Dios, se convierte en un esclavizador. ¿Quién era Coré? Un levita. ¿Qué hacían los levitas en Egipto? Golpeaban a los hebreos para que hicieran ladrillo. Y de repente Coré, teniendo un látigo un día y comiendo bien todos los días y sin importarle que un pueblo se estaba desfalleciendo de hambre y sin libertad, era uno más dentro de una caravana. ¿Qué hizo Coré? Le provocó una rebelión. Mire, dice la palabra de Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Hermanos, escuchen. No hace 3 meses el Señor abrió el mar rojo para nosotros. Todos nosotros vemos todas las mañanas cómo Dios nos da el pan. Él nos acompaña de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando pedimos carne trae lluvia de codornices. Más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Eso es lo que es una mentalidad de esclavitud. Una mentalidad de esclavitud mira la sociedad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mirá esto, cómo se nos vienen encima. Mirá el COVID, mirá allá, mirá acá, mirá el otro. Te quiero decir algo.
Tú estás bañado con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Estás en otro ambiente, estás en otra atmósfera. Caminás sobre la tierra como los muertos, pero no estás muerto, esposa del Cordero. Estás viva para poder vivir lo sobrenatural. 10 personas influenciaron a 2,5 millones de pueblo de Israel y dijeron, vamos a volvernos. No. El pasado tiene garras que te quiere atrapar. Tienes que dejar, esposa del Cordero, las derrotas del pasado. Tienes que dejar las vivencias del pasado. Párate en el presente y mira hacia el futuro. Porque te vuelvo a repetir y te vuelvo a profetizar. Lo que viene es más grande que lo que tienes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si no cortas las anclas, no cortas los cabos, no cortas las sogas que te atan a un muelle que no lo diseñó Dios, te puedo asegurar que esa arca se va a quedar y tú te vas a quedar. Es tiempo de ver lo que Dios está haciendo sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué te estoy diciendo? Que este es el mejor tiempo para construir. ¿Qué te estoy diciendo? Que este es el mejor tiempo para avanzar. ¿Qué te estoy diciendo? Que este es el mejor tiempo para tener. Pero si tú teniendo un tarro de pintura no pintas el rancho que hace 30 años que están ahí entre la pulga y los piojos, vas a seguir igual. Tienes que cambiar la mentalidad para que tu generación pueda ver algo completamente diferente. Deja los planes sociales, depende del reino de los cielos. Deja todo lo que te dan gratis de la tierra y toma lo que viene por gracia del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Deja de mirar a los que tienen, porque los que tienen no tienen lo que tú tienes. Tú tienes la vida eterna en tus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo algo que me llamó poderosamente la atención. El Banco Santander tiene 5 dueños. Uno estaba en Portugal. Y ese hombre se murió en la primera ola de COVID, en abril, el 20 de abril del 2020. ¿Y qué dijo la hija? Mi papá, teniendo tanto, pero tanto dinero, una de las fortunas más grandes de toda la tierra, no tuvo el poder suficiente para contratar un respirador. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que manda aquí? El dueño de la vida. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Alguien que tiene un arma y se la quita a la otra? No. El dueño de la vida está sentado en el trono y tú le sirves. ¿Por qué te tienes que aguantar tanta violencia sobre tu ciudad? Párate delante de Dios y dile, Dios, yo te entrego esta ciudad. Tómala. Que tus ángeles desciendan y que todos los perversos queden muertos hoy. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Josué y Oseas rompieron sus vestiduras. ¿Por qué las rompieron? Porque ellos sabían algo que los otros 10 no sabían, ni el pueblo entero sabían. ¿Qué sabía Josué y Caleb? Que no sabían los otros 10 espías. Ellos los vieron, que caminaron 40 días sobre la tierra prometida, sobre la bendición para ellos y toda su generación. Josué y Caleb tenían una conciencia que nunca habían tenido nada y que era el tiempo de tenerlo. Y que tenían que luchar por ella. Y tenían que cuidar lo que Dios le estaba dando. Por eso ellos tomaron esa posición. Pero también vieron y escucharon a los 10 espías que continuamente iban cuestionando y continuamente iban murmurando de Moisés, de Aarón y de Dios. ¿Cómo vamos a vencer estos gigantes? ¿Cómo vamos a tomar estas ciudades? Por eso Dios le dijo, tú vas a entrar a tierra que fluye leche y miel. Vas a morar en casas que jamás edificaste y vas a tomar agua de los diques que jamás hiciste. Dice la palabra de Dios que Josué y Caleb dijeron, nosotros no tenemos ni arte ni parte con estos murmuradores, con estos detractores de la palabra, con estos deformadores de la gracia de Dios. Porque ellos sabían que Dios se iba a mover con respecto a esto. Y fíjate esto, por un día que murmuraron 10 personas,
una nación entera caminó 1 año por el desierto. Por eso digo que la murmuración y el cuestionamiento es una lepra que ataca la fe y la inmoviliza. Deshazte de los murmuradores, deshazte de los cuestionadores, esposa del Cordero. No, Cristo, no, si tarda mucho, no, la venida no va a ser, esa parusia no, van a venir los platos voladores. ¿Ah, sí? Un segundo más y vemos. Fíjese cómo es la esclavitud y la mentalidad de esclavitud, que Dios tuvo que dejar a toda una generación enterrada en el desierto y tuvieron que venir los hijos de esa generación a tomar la tierra prometida. ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Qué pasa en San Juan? Venían los cosecheros bolivianos y peruanos a ser tanteros cosechando la uva y el durazno. Y hoy esa generación que vino hace 20 años son los que le alquilan las viñas a los mendocinos y los hijos de los mendocinos trabajan para los bolivianos y los peruanos. ¿Quién es el esclavo acá? ¿Por qué no rompe Argentina el Peñón Mitre? Ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué las grandes cosechas de soja no se mueven en tren y se mueven por camión? Saben perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué llenan los barcos al 70% y los completan en Ingeniero Guay? ¿Ven? Eso es mentalidad de esclavitud. Usted dice que esto pasó. No. Satanás tiene sometida a la humanidad entera de esta manera. Le llamamos cultura del trabajo. ¿Para qué? Para pagar impuestos. Fíjese esto. En el año 1300 un rey cobraba el 31% de impuestos a todo su reino. Y hoy nuestro gobierno nos está cobrando el 61.7% de impuestos a toda la República. ¿Quién es más perverso? ¿El rey que se imponía ayer o el presidente que votamos hoy? Tienes que despegarte, iglesia, de todo lo que es el diseño del hombre. Y tienes que poner en tu vida el diseño divino. Cristo nos libertó de la esclavitud que se llama pecado. ¿Y cómo lo hizo? A través de su sangre. ¿Y por qué nuestro nombre está anotado en el libro de la vida? Porque el libro de la vida es el registro civil, porque nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos esclavos del reino de los cielos. ¿Sabes por qué tú tienes que servir a Dios? No porque el apóstol te lo diga, sino porque tú estás tan apasionado de tu Señor que no encuentras el lugar para darle más de tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes vienen de la Tercera Guerra Mundial. Digo bien, de la Tercera Guerra Mundial. Yo sé que muchas veces te despedazaron, te cortaron en 1000 pedazos, flagelaron tu cuerpo, tu corazón y tu mente, te violaron, te vendieron, te abandonaron. Pero si hoy tú has perdonado como has perdonado y has amado y estás amando como estás amando, quiero decirte algo, que por fuera tú tienes medallas que son tus cicatrices, las llagas de ayer sanadas por la sangre de Cristo hoy. Y hoy por afuera eres un mapa de esas peleas. Pero como te dije, si has perdonado y si has amado, tu corazón sigue siendo un corazón de un ángel, un diseño divino que no se puede matar. Dice la palabra de Dios
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, fíjese lo que le dice Josué y Caleb, fíjate lo que hoy te dice el Señor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué digo de Puerto San Martín? Que no es tierra dura y que no es tierra blanda. Es lo que es y que Dios la va a transformar. Si tú la miras desde el ángulo de la esclavitud, tú vas a decir, estos no cambian más. Pero si tú la miras desde el ojo del Padre, si tú la miras y la amas con el corazón del Hijo, y si tú la ministras con el poder del Espíritu Santo, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y nosotros, y con nosotros, está nuestro Dios, está Jehová. No temáis. Que el Señor, mi Dios, te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en tu corazón. Que el Señor ponga su nombre sobre tu mano y sobre tu frente. Desde aquí, nuestra bendición, nuestra cobertura y nuestra intercesión. El que les habla, profeta Pablo Lay, con todo su equipo, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, a los pies de Jesucristo.